Vamos a hablar de filogenia. Bueno, las chimangos, o los tiuques, perdón, sabemos que son aves rapaces, son del orden falconiformes, de la familia Falconidae, ¿sí? Y de la subfamilia Caracarinae, los caracaras, los conocidos caracaras. Junto con los accipitriformes, es decir, las águilas, los milanos, los gavilanes, los catartiformes, que son los jotes del Nuevo Mundo, y los estrigiformes, que son los búhos y las lechuzas, conforman lo que es en aves el grupo de las rapaces o aves de presa. Por mucho tiempo, los falconiformes estuvieron en la filogenia, ¿sí? Estuvieron cercanos, formaban parte de los accipitriformes y cercanos al resto de las rapaces. Pero todos los estudios actuales de filogenia molecular en realidad los separan del resto de las rapaces y los coloca cerca como grupo hermano de los citasiformes, o sea, los loros, y los paseriformes. Entonces, básicamente, yo tengo mi grupo, donde está el chimango, el grupo de falconiformes, cercanos a esos grupos de aves en donde se encuentran las especies más inteligentes que hay hoy en día a nivel mundial, ¿sí? En aves, y también son por esto modelos típicos, los loros y dentro de los paseriformes, los cuervos, en todo lo que es estudios de cognición comparada o inteligencia, ¿sí? Y justamente han descubierto que son tan inteligentes, tienen tantas capacidades cognitivas avanzadas, que hasta los igualan a las capacidades que se encuentran en los niños pequeños de nuestra especie, ¿sí? Por eso también se los suele llamar a estos grupos de aves monos emplumados. Mm. Pero ¿qué pasa con los falconiformes? Al estar tan cerca filogenéticamente, si uno empieza a descubrir o a caracterizarlos, muchas de sus características a nivel morfológico, neuroanatómicos, es decir, morfología cerebral, comportamentales y ecológicas, son bastante parecidas a estos grupos supuestamente inteligentes, ¿sí? Y principalmente los falconiformes o falcónidos. ¿Cuáles son estas características? Bueno, yendo un poquito más adentro del grupo de los caracaras, por ejemplo, todo este grupo, o la gran mayoría, son carroñeros o predadoras, pero oportunistas, tienen un generalismo en la dieta altísimo, la mayoría. Algunos de ellos son muy abundantes localmente, tienen una gran tolerancia ambiental, o sea que los encontramos en todo tipo de ambiente, muy confiados a la presencia del hombre, y han colonizado ambientes que son altamente entropizados, como por ejemplo las ciudades. Y algo muy particular es que son muy gregarios o sociales. Entonces, volviendo al chimango, el chimango o el tiuque, perdón, es una especie neotropical, ¿sí? Se encuentra en Chile continental, insular, Argentina, Uruguay, llegando a Bolivia, Paraguay y extremo sur de Brasil, y algunas poblaciones también hacen desplazamientos a lugares remotos como las Islas Malvinas. Y hay dos subespecies, uno es chimango, ¿sí? Que está más en las áreas de norte-centro de toda su distribución, y la que está más al sur son los chimango tumucoensis. Acá, bueno, nada, una cuestión más para aclarar, este tiuque o el chimango tiene su género, hasta hace unos años atrás era milvago, y ahora, en los últimos años, con nuevos estudios, se empezó a dudar, ¿sí? A cuestionar este género, y van a ver, si buscan, si ponen tiuque o chimango en internet, van a ver organizaciones que lo toman como Daptrus, otros como Falcoboenus, ¿sí? Estos son géneros de otros caracaras, eh, y algunos siguen como milvago. Como en realidad es una especie que, salvo para los latinoamericanos, no es muy conocida a nivel mundial, y aún está en discusión esta cuestión del género, yo sigo manteniendo, hasta nuevo aviso o nueva información, un poco más robusta, el género milvago, para no tener tanta confusión para la gente que realmente no conoce la especie. Bueno, volviendo a sus características. Es una especie que tiene una gran plasticidad ecológica, ¿sí? Y tolerancia ambiental, como ya había dicho para los caracaras. Es muy generalista, sabemos que el chimango, el tiuque, come de todo lo que le pongas, oportunista.
se asocia muchísimo a al hombre y a sus actividades como para buscar alimento, y esta asociación es muy antigua, ¿sí? Si alguien tiene o ha podido leer en algún momento o quiere buscarlo en las crónicas de Darwin o de D'Orbigny, que es otro naturalista conocido, ya desde aquel entonces reconocían al chimango como una especie asociada al hombre y, ¿cómo decir la palabra? Bastante, bueno, audaces. Bueno, son muy gregarios, con fines tróficos y reproductivos, o sea, usan colonias reproductivas y en invierno usan dormideros comunales para descansar. Se ha descubierto que tiene un gran tamaño cerebral relativo, o sea, relativo a su tamaño corporal. Es de carácter de por sí bastante curioso y audaz, y tiene un tamaño poblacional que en áreas de ciudad están en aumento. Entonces, si yo quiero estudiar o tratar de explicar esa gran adaptabilidad del tiuque en un contexto de cambio global, en realidad tengo que pensar que, bueno, los organismos todos, en mayor o menor medida, actualmente están expuestos a nuevas situaciones en sus ambientes, los cuales pueden cambiar muy rápido debido a varios factores como la propagación de especies invasoras, el cambio climático, destrucción del hábitat, conversión a zonas de agricultura o ganadería y el aumento del proceso de urbanización. Entonces, una pregunta clave, no solo para los que estudiamos esta especie, sino para los que estudiamos todas las especies o la vida silvestre, es cómo responden los organismos a esos cambios bruscos en el ambiente, incluidos o inducidos la mayoría por la acción humana. Entonces, en realidad, la primera línea de defensa que tienen los animales para poder, dentro de un ciclo de vida, digamos, poder ajustarse a estos cambios, es a través de modificaciones a nivel de comportamiento, denominada flexibilidad de comportamiento, justamente. Es la capacidad de ajustar el fenotipo, o sea, toda la maquinaria con la que vinieron al mundo, en respuesta a los cambios del ambiente. Y eso les permite invadir o explotar en entornos novedosos, por ejemplo las ciudades, ampliar su distribución geográfica y mitigar los efectos negativos del cambio climático. Ahora, para poder entender el éxito ecológico que están teniendo los tiuques, la manera o el primer paso es analizar cuáles son esos factores que determinan esa flexibilidad comportamental que supuestamente es tan importante en este tipo de situaciones. La flexibilidad, como una denominación formal, es una forma de plasticidad fenotípica, la cual implica un ajuste de un comportamiento que ya está aprendido, o sea, descartamos todos los que son comportamientos innatos, frente a cambios en las contingencias del ambiente. Hay diferentes formas de medir la flexibilidad comportamental en la literatura, y va a depender de los procesos que se estudian y que son parte de la flexibilidad. Una de ellas es la innovación de comportamiento, la otra es la flexibilidad cognitiva, la otra es ver qué tan impulsivos o su capacidad de autocontrol, y la otra es vincularlo con la personalidad. Mis primeros pasos en este trabajo se inició con el estudio de la innovación comportamental y también de la personalidad. Ahí está. Entonces, bueno, un poco más de definiciones. ¿Qué es la innovación? ¿Qué es una innovación de comportamiento? Es un proceso que resulta en nuevos comportamientos o es el uso de comportamientos preexistentes que ya se han aprendido, pero en contextos novedosos. Estas fotos, bueno, el uso de herramientas, por ejemplo, en la foto del mono, es un ejemplo muy característico de innovación. También es la apertura de tachos de basura por los loros, es bastante común varias especies, el chimango hace lo mismo. Y hay dos tipos de innovaciones reconocidas. Una es de consumo, que básicamente es la inclusión de una nueva presa o un ítem alimenticio nuevo para el repertorio de la especie, y las innovaciones técnicas, que es directamente la creación o la existencia de un comportamiento o de una conducta completamente nueva. Las, las innovaciones lo que les permite a los organismos es justamente ajustarse a estos cambios que pueden llegar a suceder en su entorno, al idear soluciones a los problemas novedosos que se encuentran. Bueno, hay varias aproximaciones en el estudio del proceso de innovación. Las dos más reconocidas son
Una a nivel funcional, que es una comparación más a multiespecie, o entre familias, o entre órdenes, ¿sí? Y que en realidad lo que utilizan es, o lo que se enfocan es determinar cuáles son los factores ambientales que los provocan y la significancia a nivel ecológico y evolutivo. Y básicamente, o en forma práctica, lo que utilizan es la cantidad de anécdotas de estas, o reportes de estas innovaciones, ¿sí? A campo, y los correlacionan con los parámetros ecológicos, morfológicos, como por ejemplo el tamaño cerebral, y los evolutivos. La otra aproximación, que es más a nivel proximal o mecanística, y se estudia a nivel individual, o sea, a nivel de individuo, es una aproximación más experimental, ¿sí? Y básicamente se enfoca a identificar cuáles son los mecanismos que promueven la capacidad para innovar, ¿sí? Y la fuente de la variación de innovación. Y como una innovación en realidad es difícil de poder estudiar en el momento, porque hay que estar en el momento exacto que está ocurriendo esa innovación a campo, lo que hacemos, o lo que han hecho durante mucho tiempo, es utilizar una prueba experimental que es ecológicamente válida para este tipo de proceso, que se llama resolución de problemas novedosos. Básicamente se mide la capacidad de un organismo para encontrar una solución efectiva a una situación que se encuentre en su ambiente. Y eso implica usar inteligencia, o sea, diferentes procesos cognitivos, y a su vez la experiencia que tienen para superar obstáculos y alcanzar una meta particular. Por ejemplo, alcanzar un alimento, ¿sí? Bueno, esta prueba de resolución de problemas novedosos se utiliza o se ha utilizado en una gran variedad de especies. Yo cuando empecé a trabajar no era muy conocida, era más que nada en aves, y en los últimos años ha explotado la cantidad de especies diversas y diversas formas de mecanismos para poder medir resolución de problemas novedosos en animales. Acá ven de todo, de gatos, hienas, pajaritos, bueno, elefantes, que es fantástico. Y lo que tiene todo esto en común es que lo que tratan de hacer es dificultar el acceso al alimento, al recurso. En general se usa alimento, se puede usar otro tipo de recurso de valor para los animales, como puede ser, no sé, agua o una pareja reproductiva, los pichones, pero bueno, lo más común y lo más fácil de manejar siempre es alimento. Bien, entonces mi pregunta es, ¿pueden los chimangos, los tiuques pueden resolver problemas de alimentación novedosos? Bueno, antes de empezar con todo el protocolo y de ver cómo lo hago y estos detalles, lo que hay que tener en cuenta es que la resolución de problemas es en realidad un conjunto de componentes que actúan al mismo tiempo. Parte de ellos son motivacionales, es decir, por ejemplo, si tienen la capacidad de atender a cosas nuevas que tienen enfrente, qué nivel de miedo tienen a esas situaciones novedosas, que básicamente es la neofobia, qué tan exploradores o curiosos son como para ir y empezar a contactar y ver si hay una situación o hay una forma de resolverlo, y a su vez la persistencia o perseverancia. La otra es las habilidades motoras, ¿sí? ¿Qué repertorio tiene la especie y qué flexibilidad tienen esas acciones motoras que utiliza para poder resolver este problema? Y las cognitivos, ¿sí? Básicamente el aprendizaje y un control inhibitorio, que es tratar de todos aquellos comportamientos que no me están funcionando, inhibirlos y pasar a unos nuevos. Entonces, a partir de esta información, y teniendo todo esto en mente, uno diseña un procedimiento experimental y también determina cuáles son las variables que va a medir durante la observación de un tiuque tratando de resolver un problema. Bien, yo usé, aquí está, este es el aparato que usé, eh, eh, se llama caja de accesos múltiples, básicamente son 4 compartimentos diferentes con las puertas, y cada puerta necesita una acción diferente para ser abierta. En realidad esta es una modificación de otro contenedor, de un trabajo previo al inicio de mis estudios, ¿sí? De Western and Lefebvre, que habían utilizado para testearlo con un ensamble de columbiformes, de palomas y paseriformes. Yo lo modifiqué
un poco para poder ser utilizado en una especie como el chimango. Bien, entonces, ¿qué hice? Capturé chimangos del campo, ¿sí? De zonas más suburbanas. En ese momento, en el inicio de mis experimentos o de mis investigaciones, no tomaba en cuenta el ambiente, esto vino después. Así que capturé chimangos. La captura más efectiva es con esta trampa que es una jaula con un embudo y adentro está cebada con carne. Es una jaula, una técnica de trampeo bastante útil cuando la especie es gregaria y tiene comportamientos de contagio social, ¿sí? Y siempre trabajé y sigo trabajando, cuando lo hago en cautiverio, en periodo no reproductivo, ¿sí? Y se capturaron en esta instancia adultos y juveniles. Una vez que se capturan en el campo, se pesan, o sea, se toman las medidas morfológicas, y luego se trasladaron en aviarios experimentales, aviarios que son individuales, ¿sí? Que están aislados visualmente, pero no auditivamente. Y luego que cuando termine de todos los experimentos, los individuos son liberados, anillados, obviamente, pero son liberados en el lugar donde se los captura. Muy bien. Una vez que entran los aviarios, tienen, y antes de empezar cualquier tipo de experimento, lo que tienen es un periodo de habituación, tanto al cautiverio como para nuestra presencia constante. Cuando empezamos a notar signos de bajo estrés y de confianza, básicamente comer inmediatamente después que le ponemos el plato con comida, sin esperar a que nos ocultásemos, y no haya ningún tipo de comportamiento estereotipado que está relacionado con estrés. Bueno, ahí ya los individuos están habituados a esa condición nueva de cautiverio. Entonces aquí empiezo el protocolo experimental. El mío fue un día cero, ¿sí? En una sesión sola por día, que se le puso la caja completamente abierta. Más que nada, este primer día fue para ver qué reacción tenían con la caja, o sea, para medir básicamente la neofobia a la caja. Entonces se midió esa latencia o el tiempo que requirió desde que yo le presento la caja hasta que bajaran a comer, y el número de pedacitos de comida cedidos. Y luego, a las 24 horas y durante 5 días consecutivos, se le volvió a presentar la caja, pero esta vez cerrada. Este primer día lo que implica es que la primer presentación del problema para los chimacos, para los tiuques, ¿sí? Porque la caja estaba completamente cerrada y tenía que empezar a interactuar con la misma y con diferentes series de comportamientos poder acceder a los pedazos de carne. En estos días con una caja cerrada, se tomó el tiempo que les tomó bajar y contactar, ¿sí? Con la caja por primera vez, la latencia de resolución, o sea, la extracción del primer pedacito de comida, la cantidad de puertas diferentes que abrieron, y a su vez la cantidad de intentos de resolución, más que nada para medir persistencia. De los días de 2 al 5, en realidad, a mí lo que me ayudan es ver si hay una mejora en el tiempo, ¿sí? Si hay una actuación del aprendizaje para aumentar el desempeño con la experiencia. Muy bien. Y paralelamente a estas pruebas, y debido a que son parte son componentes de flexibilidad, también medí dos pruebas de personalidad. Una es neofobia, ¿sí? Que es miedo a una situación o objeto novedoso, y básicamente la prueba también fue un solo día en el que se le presenta primero su plato familiar con comida y luego se interrumpe la cena y se le pone un objeto novedoso. Entonces, la diferencia entre los tiempos para bajar a comer en una situación familiar y la situación con el objeto me da una medida de neofobia. Y la exploración es un comportamiento de investigación del entorno o de objetos y que están guiados únicamente por el valor de la información y no por una búsqueda de alimento, por ejemplo, o de algún recurso de importancia biológica para el individuo. Eso es exploración. Es decir, para poder lograr este tipo de prueba, los animales tenían que estar saciados, ¿sí? Entonces, una hora después de alimentarlos, la ración diaria, se les ofrecía 6 objetos.
la mitad naturales y la mitad artificiales. Bueno, yo puse esas fotitos, no fueron esos, justamente esos objetos, pero bueno, básicamente eso. La bolsa esa de basura, en realidad fue una bolsa mucho más chiquitita que hice yo, y arriba con un contenido adentro y cerradita, como para simular lo que es una bolsa de basura, pero en tamaño chimango, digamos. Y de esta prueba se sacó el tiempo que bajaba, o el tiempo que les tomaba bajar y empezar a contactar los objetos, en caso de que lo hicieran, el número de objetos que contactaron, el tiempo que estuvieron en total durante toda la sesión, estuvieron contactando, investigando los objetos y el número de contactos. ¿Qué pasó? ¿Qué encontré de toda esta primera aproximación a la innovación del chimango? Bueno, empezando por personalidad, vi que los chimangos se caracterizan por ser muy exploradores. Todos exploraron los objetos que le di, aún cuando ya estaban alimentados, no estaban buscando comida claramente, pero dado que tenía juveniles y adultos, lo que vi es que los juveniles fueron muchísimo más curiosos de investigar todo lo que yo les ofrecía que los adultos, que es algo esperable porque el juvenil no tiene tanta información del ambiente y es en el periodo en donde la exploración le da justamente esa información. El adulto ya tiene filtrado un montón de cosas y son menos exploradores. Sin embargo, exploraron bastante. Y por otro lado, en cuanto a neofobia, los valores de neofobia para la especie en general fueron bastante bajos comparados con otros trabajos con otras especies de aves. Y de nuevo, los juveniles fueron muchísimo menos neofóbicos que los adultos. Pasando a lo que es resolución, perdón. Bueno, acá me sorprendí a medias, porque la verdad me esperaba un buen desempeño de los chimangos. Lo que sí que tenían una habilidad notable para resolver la caja que les puse, el problema que les puse. Nuevamente, y repitiendo el patrón con las características de personalidad, fueron los juveniles los que durante el primer día mejoraron, o sea, fueron mucho mejor que los adultos en cuanto a velocidad para abrir la caja y la cantidad de puertas que abrieron. Y a su vez, los juveniles fueron mucho más persistentes para resolver la caja y mostraron, obviamente, una menor neofobia. Estos dos parámetros, persistencia y neofobia, de alguna manera influyeron en la resolución. Y a su vez, durante los días, como se ve ahí en los dos gráficos, en el primer gráfico, el de la izquierda es la velocidad, básicamente, o la latencia, que es lo contrario, a resolver. Vemos que con los días bajas lo hacen cada vez más rápido, y ya durante los últimos días no hay prácticamente diferencia entre los adultos y los juveniles. Y lo mismo, pero al contrario, pasó con la cantidad de áreas accedidas, ¿sí? Empiezan más que nada en los adultos, incrementó muchísimo, en los juveniles fue bastante alto todo el tiempo. Muy bien. Entonces, yo acá con este trabajo pude verificar que el chimango tiene, o el tiuque es una especie que tiene un gran potencial para innovar, ¿sí? Y tienen características de flexibilidad también como una gran perdón, una baja neofobia y un comportamiento de exploración notorio. Ahora, para que uno... Ah, disculpen, este es un videíto, son dos videos, perdón la resolución, pero bueno, ya pesaba muchísimo, así que los tuve que achicar bastante, de dos actitudes diferentes a la hora de resolver. El primero... eh, no se ve, ¿no? No, no sé. No, No se ve, ¿no? no, parece que no. Perdón, se quedó... Está pegado. Qué pena. Y tengo muchos videos. Am, ya sé. Me salgo un poco de la presentación, porque realmente es una pena que no vean los videos. Me salgo un poquito del compartir pantalla y lo vuelvo a compartir, porque creo que tengo que tocar algo para que puedan reproducirse los videos, si no me equivoco. A ver, stop, stop sharing y vuelvo a compartir.
Share Sound y optimizar por videoclip. Ahora sí. Share. Bueno, vamos, intentamos de nuevo. Pero, bueno, no lo ven, ¿no? No, no lo veo. Solo se ve. Se escucha, pero no se quedan ahí frisados. Bueno, vamos a ver por ahí porque son muy grandes, son muy pesados. No sé. ¿Alguien que sepa alguna alternativa? No, ¿no? No, ver los videos directos del archivo nomás sería la única alternativa. Ah, a ver. Puede compartir la pantalla de todas maneras, no es necesario que comparta la aplicación. Entonces, así usted va al archivo y reproduce el archivo directamente y nosotros lo vamos a ver. El tema es saber dónde están esos archivos. Denme un segundo, si no, bueno, es cuestión. em, no, creo que lo saqué de otra presentación. Sí, ese es el tema. Lo saqué de otra presentación, así que no tengo idea. Puedo estar media hora buscando esos archivos en mi computadora. Ahora, hago una última prueba y si no, bueno, seguimos. Bueno, Em, sí. sí. ¿Sí? Ah, no, pensé que me habían dicho algo. Voy a compartir el PowerPoint, pero sin ponerlo en presentación. Quizás eh, me deje hacer eso. A ver. ¿Ven mi presentación? Sin ponerlo. ¿Ven el PowerPoint, digamos? Y vemos el pause. Bien. Em, díganme si ven. Se ve chiquito seguramente, pero bueno. Si ven. ¿Lo ven? Sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Ah, bueno. Ahí está. Esa fue una chimanga delicada. Una tiuca delicada. Ahora vamos a ver a alguien que tiene un poquito más de nerviosismo, pero que en definitiva resuelve. Muy bien. Volvemos a la presentación. ¡Ah! Ahora funciona. Ah, Bueno, Dios. Esto porque me hacen poner nerviosa. Me quieren poner nerviosa. A ver, ahí está. Bueno, ya tenemos eh, caracterizado este comportamiento de innovación o el potencial para innovar, eh, a su vez vinculado con una baja neofobia, con un gran comportamiento de exploración, pero una innovación es importante para innovación que sirva, ¿sí? No puede quedar en el individuo, de alguna manera tiene que poder ser transmitida al resto de los individuos de una población. Entonces, para esto es que yo traté de ver si de alguna manera el Tiuque podía transmitir eso nuevo que adquirió, ese comportamiento novedoso que adquirió. Entonces, básicamente, me fui a hacer con otro grupo de individuos, a estudiar la capacidad de aprendizaje social. ¿Qué es lo que hice? Les puse una caja
esta vez opaca, con alimento adentro, y entrené demostradores, ¿sí? Entrené a un grupo de individuos para que demuestren la apertura de una caja. Esta caja podía abrirse de dos maneras usando tres técnicas. Los demostradores que yo entrené usaban las tres técnicas. Y luego utilicé dos grupos de individuos. Un grupo va a ser mi grupo de observadores, ¿sí? Que no tienen experiencia con la caja, y a las que le di la oportunidad de observar a estos demostradores utilizando una técnica de apertura diferente. Y por otro lado, un grupo control, que no iba a tener ningún tipo de chance para observar a ningún demostrador. Y luego les puse la caja, esta misma caja, se los puse a estos dos grupos de observadores y controles y medí, en primer lugar, el éxito o el número de individuos que pudieron abrir esta caja con alimento y además la técnica que utilizaban. Lo que observé básicamente fue que comparando controles de observadores, los observadores fueron muchísimo más exitosos y fueron más rápidos en resolver la caja, en la apertura de la caja, que los controles, que prácticamente un porcentaje muy bajo lo pudo hacer, pero vi que los observadores, más allá de haberse beneficiado con justamente la observación de un demostrador, en realidad, para abrir la caja utilizaban sus propias técnicas. Esto es conocido dentro de la teoría de aprendizaje social como emulación. Muy bien, entonces ya tenemos un chimango que puede innovar, que es poco neofóbico, que es muy curioso, o sea, explorador, que a su vez cualquier comportamiento que, 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 que aprenda o que aprenda a nuevo lo puede transmitir, dado que son altamente gregarios. Entonces, ¿cómo esto yo lo utilizo para entender su éxito en zonas urbanas? Un poquitito de teoría. Sabemos que lo que es un ecosistema urbano, una ciudad, le planta desafíos novedosos a los individuos. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de explotar alimentos novedosos, que son básicamente los artificiales, los que les brindamos nosotros, como parte de la basura. Hay una presencia constante de los humanos y de sus mascotas, hay riesgos asociados al tráfico, a la colisión con edificios, hay una comunicación bajo condiciones muy ruidosas, ¿sí? Y nada natural, luces a diferentes horarios que los naturales. Entonces, básicamente la ciudad lo que hace es plantearle a un organismo, a la vida silvestre, a una especie, un ambiente que es completamente diferente al ambiente de donde se originó. Entonces se crea una desconexión entre este fenotipo, el fenotipo de una especie, con el ambiente en el cual tiene que vivir. Y según la teoría, a través de la flexibilidad del comportamiento, a través de ese ajuste del fenotipo a las nuevas circunstancias con las que tiene que vivir, como por ejemplo un individuo que tiene que colonizar ambientes urbanos, es que se puede lograr esta nueva conexión entre el fenotipo y el ambiente. Entonces, para lograr eh, tratar de verificar si esto realmente está ocurriendo en todos los casos, lo que se intenta es estudiar poblaciones de animales que ocupen ambientes que actualmente estén experimentando el proceso de urbanización. Entonces, y volviendo a los chimangos, yo a partir de esto quise contestar si la flexibilidad que ya había visto en estas como especie en general era justamente algo general de la especie, era una precondición, o de alguna manera era diferente o difería según el ambiente en donde estaban. Entonces, para esto, volví a capturar individuos, pero esta vez lo hice en una zona muy rural, ¿sí? Bastante alejada de centros o de poblados, centros urbanos, de urbanización o poblados, y por otro lado, capturé chimangos o tiuques en una ciudad muy grande, como la ciudad de Mar del Plata, con muchísima gente con un alto nivel de urbanización. Y me pregunté si había alguna variación en la flexibilidad entre estos dos tipos de ambientes bastante contrastantes y cuál es el componente de flexibilidad, que ya vimos que son varios, realmente tira esta variación, digamos.
Un poco más de experimentos. Sí, volví a hacer los experimentos. Repetí los experimentos de resolución de problemas, a ver si había realmente diferencia entre ambientes. Repetí los experimentos de neofobia y exploración de objetos. Y a su vez utilicé otra medida de flexibilidad, que ya la había mencionado al principio, que se llama flexibilidad cognitiva, y la cual se suele estudiar a través de una prueba cognitiva que se llama aprendizaje reverso. Después se las explico. El protocolo básicamente es el mismo, no voy a dar muchas vueltas. Lo que sí incluí unas variables más para ser un poquito más detallistas en el momento en que los individuos están resolviendo, ¿sí? O sea, que incluí una variable de flexibilidad motora, que ya había dicho que es bastante importante. Para esto, primero, tuve que determinar cuáles y clasificar cuáles eran los diferentes comportamientos de los chimangos que usaban los chimangos para intentar resolver la caja. Ahí son 4 videitos que espero que funcionen, mostrando 4 técnicas distintas. Ay, funciona, bien. No sé si llega a ver, me parece muy pequeñito, pero ese es tirar de las puertas, básicamente. Ahí está. Este es patear. Bien. Este sacudir es una técnica no muy usada, pero bastante efectiva, porque con esas sacudidas me abría todas las puertas, salvo la de arriba. O sea, hizo trampa. Y esta es raspar. No se ve mucho, pero bueno. Había varias más, yo puse 4 porque si no se me iba a llenar el PowerPoint. Pero básicamente, una vez que se identifican en todos los videos las diferentes patrones motores, digamos, o técnicas de apertura o de intento de apertura, se veía las veces que cambiaban, ¿sí? Y así se sacaba la variable de flexibilidad motora. Esos son los cambios en técnicas. Y a su vez, otra variable que no estaba al principio es el número de intentos, pero en áreas efectivas, es decir, en donde estaba la puerta, las puertas o la tapa de arriba. Resultados rápidamente. Bueno, como me esperaba, durante este día cero, donde básicamente se veía la neofobia de la caja, vi que los urbanos eran muchísimo menos neofóbicos, se acercaban mucho más rápido a la caja y empezaron a comer todo, que los rurales, y además dedicaron un montón de tiempo explorando la caja después de haber comido, ¿sí? A su vez, los urbanos superaron a los rurales en cuanto a velocidad de resolución y cantidad de áreas accedidas durante el primer día, ¿sí? El primer día donde se enfrentaron el problema. Y a su vez, estos individuos urbanos mostraron muchísima más persistencia en general, o sea, mayor cantidad de contactos, mayor flexibilidad motora y mayor número de intentos en las zonas efectivas, ¿sí? En las zonas donde estaban las puertitas. Entonces yo me pregunté, fantástico, yo tengo todas estas diferencias, pero más que nada en las últimas variables, la persistencia, la de flexibilidad, los intentos efectivos, ¿cuál de todas ellas o qué combinación de estas variables me está explicando este mejor desempeño general de los urbanos? Entonces para eso hice bueno, un análisis multivariado, donde veía la relación entre estas variables que explican la resolución, y lo que vi, en primer lugar, es que la velocidad de resolución fue explicada directamente por la neofobia y la exploración, o sea, fue explicada por la personalidad. Y indirectamente fue explicada por el efecto de la personalidad sobre tanto los intentos de apertura, en general, o sea, sobre la persistencia, sobre la flexibilidad motora y sobre los intentos efectivos. Y si tengo que comparar los dos ambientes, estas relaciones en los dos ambientes, lo que veo básicamente es que los diuques urbanos, ¿sí? Además de esta relación directa con la personalidad y la latencia-resolución o la velocidad, lo que vi que en los urbanos fueron los intentos efectivos los que más explicaron la velocidad de resolución, mientras que en los rurales fue en realidad la flexibilidad motora. ¿Cómo explico esta diferencia? Básicamente es debido a lo que ocurrió durante el día cero, esa primera exposición con la caja completamente abierta. Los urbanos, como había dicho, exploraron muchísimo la caja. Sabían picaron las puertas, sabían dónde estaban las partes movibles, porque la exploraron. Los rurales prácticamente no lo hicieron. Entonces los urbanos, durante el día 1,
fueron con más información sobre la caja y fueron a picar directamente o a intentar abrir directamente en las áreas donde estaban las puertas. Obviamente que también era importante la flexibilidad motora, como se ve ahí, pero dado que los rurales no tenían esta información, lo que hicieron, o lo que más pesó, básicamente fue su flexibilidad a la hora de abrir la caja o resolver la caja. Y esto es lo que pasó a través de los días. Como ven, durante el primer día hay una diferencia terrible entre urbanos y rurales. Tanto la latencia a resolver, que es el gráfico de la izquierda, de los grandes, como la cantidad de puertas o áreas accedidas de la caja, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, y más los últimos días, no hay muchas diferencias entre urbanos y rurales. Los urbanos prácticamente no modifican, o sea, siempre tienen el mismo nivel de latencia o de velocidad y el mismo nivel de áreas accedidas, porque ya empieza con valores altos. Los que más tuvieron para aprender y los que aprendieron mucho más fueron los rurales. Y básicamente no hay diferencia en los últimos días. Los gráficos de abajo, el de la izquierda, me dice la cantidad de intentos efectivos, donde estaban las puertitas. Como se ven, los urbanos no cambian porque fue alto siempre, fueron directamente ahí. Los rurales, a medida que se volvían más confiados con la caja y tomaban más información de la misma a través de las diferentes sesiones, es que los intentos efectivos empezaron a aumentar en importancia. Y con los cambios en las técnicas, posee algo similar. Los urbanos, al no tener básicamente miedo a la caja, empezaron a probar todo, pusieron toda su artillería en la caja ya desde el día 1. Y empezaron a refinar su técnica hacia los últimos días. El rural empezó con varios pasos antes, digamos. Al no haber podido, debido a la neofobia, no haber podido tener mucha experiencia o mucha confianza con la caja, al principio hacían algunos movimientos nada más, pero al final, cuando toda esa versión se fue, debido a la experiencia justamente o la habituación, empezaron a probar muchas más técnicas. Muy bien, entonces, básicamente lo que veo acá es una buena resolución para los dos grupos, pero que la gran diferencia, en realidad, entre rurales y urbanos se veía más que nada explicada por cuestiones de personalidad, cuestiones de miedo a la caja, cuestiones de persistencia y un poco de flexibilidad motora. Como yo había dicho, en realidad hay varias formas de medir la flexibilidad, la innovación y la personalidad son los que estuve apuntando con mis experimentos hasta ahora. Yo en todo lo que es personalidad, en realidad con estos mismos individuos, lo que hicimos son pruebas independientes, no solo lo de resolución, para chequear estos comportamientos que veía alrededor de la caja. Entonces volví a hacerle la prueba de neofobia frente a un objeto novedoso y la misma prueba de exploración de objetos. Y los dos, y incluí a su vez otra prueba, pero esta a campo, o sea, no fueron los mismos individuos, para medir el comportamiento de audacia, ¿sí? Es decir, el comportamiento de tomado riesgo. En el campo se suele utilizar una medida que se llama FID, es la instancia de inicio de vuelo, que mide la tolerancia que tiene una especie a la presencia o a la aproximación de un humano, que supuestamente nos toman como predadores. Cuanto más distancia de vuelo, menos audaz. Entonces hice esa medición en ambientes rurales, en ambientes urbanos, y como el resto de las pruebas, observé que los individuos rurales tenían personalidades mucho más tímidas, ¿sí? Volaban mucho más rápido o a mayor distancia, eran más neofóbicos y menos exploradores que los tiuques urbanos, ahí está al revés. Entonces, dada la naturaleza del proceso de innovación que estaba estudiando, justamente es la personalidad lo que estaría determinando la diferencia en ese desempeño que yo observo entre rurales y urbanos. Bueno, yo no me quedo acá, yo quiero saber, ok, ahí es una prueba, la de resolución de problemas que está muy involucrado con un montón de factores, entonces, más allá de que yo veo diferencias, digo, ¿dónde hay una diferencia real a nivel cognitivo o de inteligencia? Con tanta interferencia con otros procesos, no logro determinarlo. Entonces me fui a una prueba nueva.
¿sí? Que yo también lo había comentado, que es la de flexibilidad cognitiva, utiliza la prueba de aprendizaje reverso para medir. La flexibilidad cognitiva básicamente se define como la capacidad de ajustar un comportamiento aprendido, ¿sí?, en respuesta a cambios en las contingencias estímulo-recompensa del ambiente. Es un paradigma que se ha usado desde hace 1000 años en psicología y en una gran diversidad de especies. Y como dice Yoda, básicamente lo que tienen que hacer en esta prueba, lo que mide, es los niños tienen que desaprender algo que aprendieron previamente. El protocolo básico es entrenar a un individuo para poder discriminar entre dos estímulos. Uno siempre va a estar recompensado y el otro no. Y cuando se llega a un criterio de aprendizaje, ¿sí?, esa contingencia se invierte. Entonces, la cantidad de ensayos o errores, pero el tiempo necesario para responder correctamente a esa reversión, o sea, volver a aprender, suele usarse para determinar la flexibilidad a nivel de aprendizaje en animales, incluyéndonos nosotros. Entonces, yo como protocolo experimental para esto volví a capturar individuos rurales y urbanos, y utilicé esta grilla, el dibujito que está ahí, una grilla con 9 pocillos, y utilicé el color de las tapas como estímulo. Para poder realizar esto, o sea, antes de la prueba, yo tuve que entrenar a los individuos a que bajaran a la placa y abrieran las puertas, las tapitas, y que fuese natural, que para comer tenían que bajar a la placa y abrir las tapitas. Los entrené con tapas blancas. A partir de que les ponía la placa, una cantidad de momentos consecutivos y siempre bajaban a abrir y a comer, bueno, ahí ya estaban entrenados. Y empecé a hacer la prueba de resolución de problemas, de aprendizaje reverso. Entonces, la prueba básicamente implicó ubicar para cada individuo 2 posiciones en la grilla, siempre iban a estar fijas, y lo que cambiaba era el lugar de las 2 tapas. Entonces, tenemos 2 fases, la fase de discriminación o adquisición inicial de la asociación entre un color y la recompensa, ¿sí? Entonces, se mide la cantidad de ensayos que necesita y los errores que comete hasta llegar al criterio de aprendizaje. El criterio que yo uso es de 10 ensayos seguidos que le doy la placa con las tapitas, en 6 el individuo tiene que bajar y elegir la correcta, o sea, la recompensada. Una vez que llega a ese criterio, la asociación entre color y alimento y recompensa se invierte. Si antes tenía el color amarillo la recompensa, ahora lo va a tener el verde. Entonces, medís la cantidad de ensayos y la cantidad de errores que necesitan los individuos para volver a llegar a ese criterio. En esta fase de reversión, en realidad ocurren 2 procesos principales. Una es que el individuo tiene que inhibir ese comportamiento, lo que aprendió, es decir, ir a la tapa amarilla, lo tiene que inhibir por completo, y paralelamente tiene que empezar a asociar un nuevo color que previamente no estaba recompensado con la recompensa, ¿sí? Para poder analizar estos 2 procesos, lo que se hace es medir el tipo de error. El tipo de error es el que primero que ocurre, es el perseverativo, o sea que es el que mide la dificultad para inhibir un comportamiento aprendido previamente, y luego los regresivos, que es la dificultad para adquirir la asociación entre ese estímulo que antes no estaba recompensado con la recompensa. Estos errores suelen ocurrir en forma consecutiva. Primero, el individuo empieza a cometer errores, porque obviamente aún está con esto que aprendió previamente, o sea que el amarillo, por ejemplo, tiene el alimento, y en algún momento empieza a decir, voy a explorar el otro, porque acá algo no funciona. ¿Sí? Entonces empieza a ir al verde primero, y por ahí vuelve, y empieza así, va al correcto, vuelve al incorrecto, va al correcto, vuelve, hasta que de repente empieza a hacer todas correctas. Esa última parte son los errores regresivos. Y además de esta prueba, a todos, dado la importancia de la neofobia que vi en la otra medida de flexibilidad, y le hice una prueba de neofobia de objetos a estos mismos individuos. Bueno,
Resultados, muy rápidamente. Lo que veo acá es tanto en discriminación, o sea, la primera asociación entre el color y la recompensa, y la reversión, los rurales necesitaron muchos más ensayos que los urbanos para llegar al criterio. Y que a su vez la fase de reversión, ¿sí?, fue la más difícil de las dos fases de la prueba. Es decir, les costó mucho más revertir algo que ya habían aprendido que aprenderlo originalmente. Estos son dos videitos como para que vean un poco la prueba. Vamos a ver si funciona. Ahí sí. Bueno, estos en realidad está al revés. Debería haber empezado el primero, el de la izquierda, pero bueno. Este chimango ya sabe que en la verde no hay nada y ahí terminó, o sea, se fue, no explora. Y este es el mismo chimango, pero ensayos previos, en donde había, ahora van a ver, va a la correcta, que es el amarillo, pero aún así decide explorar la verde. Bien. Y terminando con esta prueba, yo les había dicho que había medido los tipos de errores, ¿sí? Lo que vi acá es que los errores perseverativos fueron muchísimo menos, ¿sí?, que los regresivos. Estos en los individuos rurales, ¿sí? En los urbanos prácticamente no había diferencia. Los urbanos y los rurales no había diferencia en la cantidad de errores perseverativos, o sea, aquellos que me indicaban esa dificultad para inhibir un comportamiento que aprendió previamente, pero sí hay una diferencia muy grande en los regresivos, ¿sí? O sea, en la dificultad para adquirir esta asociación entre un estímulo previamente no recompensado con la recompensa. Esperen que me estoy ahogando. Bien. Entonces, básicamente lo que veo acá es que hay las diferencias entre urbanos, entre los chimangos, los tiuques urbanos y los rurales, en esta medida de flexibilidad, dependían de esta capacidad menor de los rurales para poder adquirir una asociación nueva, ¿sí? Entonces, la correlacioné a esta cantidad de errores con neofobia. Era bastante directo el camino. Y lo que la verdad que me sorprendió y me vino buenísimo para mis hipótesis en ese momento. Los rurales, que fueron los individuos que tuvieron muchísimo más neofobia que los urbanos, había una correlación directa entre la neofobia y los errores reversivos, ¿sí? Principalmente los regresivos dentro de los reversivos. Es decir, que la neofobia influyó, los valores altos de los rurales, influyó sobre la capacidad de poder adquirir una nueva asociación. En urbanos, que tenían valores neofóbicos muy bajos, directamente no influyó. Entonces, este es otro caso más, además de lo de resolución de problemas, en donde una característica de personalidad explicó diferencias en flexibilidad entre aves de zonas urbanas y rurales. Perdón, me estoy reahogando. Falta poquito igual. Ahí está. Bueno, hasta ahora yo terminé de caracterizar de alguna manera y en partes la flexibilidad de la especie. De alguna manera expliqué las diferencias que había entre rurales y urbanos, pero me faltaba algo, que es lo que se está haciendo ahora. Me faltaba poder integrar todos estos diferentes pruebas, principalmente las cognitivas, y ver qué relación tenían, porque en definitiva son todas medidas de flexibilidad. Entonces, lo que se está haciendo ahora, y bueno, no se las presento porque no terminamos de procesar todo, es poder integrar los atributos que determinan la flexibilidad en Chimango y ver cuál es la dinámica entre todos estos componentes de acuerdo al nivel de urbanización, ¿sí? Entonces, al mismo Chimango se le dan las pruebas de resolución,
la prueba de aprendizaje reverso, la neofobia, audacia, exploración de objetos, una nueva prueba que se llama control inhibitorio, que en realidad es un proceso que forma parte de la resolución de problemas novedosos y también forma parte de aprendizaje reverso, y que básicamente mide la habilidad de un individuo para inhibir una respuesta impulsiva que no es efectiva. ¿Sí? Por ejemplo, intentar alcanzar el alimento dentro del cilindro a través de su pared y no por las aberturas. Ahí les muestro el videito cómico, porque, bueno, ya me río sola, pero eh, en Chimango lo que primero que hace es ir directo a la comida, en vez de ir a girar, que lo hace después, por el lado donde realmente está abierto. Es una prueba súper simple y que es muy exitosa para extraer este tipo de fenómeno. Y a su vez relacionar todas estas características a nivel de personalidad y cognitivas con la condición corporal, o sea, con la salud de los individuos, para ver realmente que más allá de que haya diferencias o no, y dentro de cada ambiente, si de alguna manera benefician al individuo como tal. Y a su vez, estamos utilizando este mismo protocolo experimental o con alguna modificación, según la especie, en otras aves, ¿sí? Que tienen situaciones poblacionales que reflejan de alguna manera la importancia de la flexibilidad de comportamiento y lo que involucra también una colaboración con otros investigadores. Estamos trabajando con la gaviota Larus atlanticus, que es la gaviota de Olrock, la cual tiene un estado de conservación vulnerable, pero que está mostrando una ampliación en la dieta y a su vez está aumentando la población en zonas urbanas. La Laro dominicanus, que es la cocinera, perdón, o en Argentina le decimos la cocinera, es una especie de gaviota extremadamente generalista y que tiene un tamaños poblacionales en aumento y obviamente que está metida en varios conflictos con el humano o con nuestras pertenencias, digamos. Y después estoy trabajando con investigadores de la Universidad de Viena con una especie de carancho, el Falcoboenus australis, carancho austral, que su población general está casi amenazada, pero sin embargo, nosotros estamos trabajando en una población que está aislada en las Islas Malvinas, y que esta población en particular, muy diferente a la que está en el continente, en Tierra del Fuego, son extremadamente audaces y curiosos y porque han básicamente crecido o evolucionado en un lugar sin presiones de predación y sin peligros de parte del humano, o sea que básicamente es como tener, por ejemplo, un chimango cuidado o criado a mano. Entonces estamos explorando cómo es la flexibilidad en esta especie y si en el caso de que ocurriesen más cambios en las zonas, si van a poder afrontarlos o no. ¿Para qué quiero hacer todo esto? O sea, ¿qué espero de toda esta investigación? Primero, terminar de caracterizar y en forma integral estos fenotipos flexibles, tanto el chimango como de otras especies de aves, y determinar las variaciones que haya en estos diferentes componentes de flexibilidad y la relación que tienen según la edad, o sea, factores intrínsecos como la edad o el sexo, y también el ambiente, claramente. Y más a mediano o a largo plazo, poder explicar la situación en que se encuentran las poblaciones de estas especies, la situación poblacional, perdón, en diferentes contextos ecológicos. Puede identificar un conjunto de herramientas, les digo yo, comportamentales, con las que cuenta cada especie o población para afrontar desafíos tanto actuales como futuros, o sea, poder predecir. Y por último, que es algo que estoy empezando ahora, un proyecto que estoy empezando ahora, que es promover el uso de la cognición y de la personalidad como herramienta para mejorar tanto el bienestar animal, ¿sí? Como por ejemplo a través de enriquecimiento cognitivo, se le llama, en programas de rehabilitación o de educación, o sea, en individuos o especies que no pueden ser liberadas, como también poder utilizarlos en proyectos de conservación y manejo
Y en esto último, principalmente en aquellos conflictos, en aquellos problemas que haya un conflicto real entre la vida silvestre y el humano. Y eso es todo. Ujú. Muchísimas gracias.